finalidad de que ustedes puedan contar con el desarrollo completo de ese tema y también con las explicaciones y ejemplos que sean necesarios, se ha trasladado la clase grabada para que ustedes puedan verla en el momento que mejor se acomode a su tiempo, ¿verdad? Esto recordándoles que sí es objeto de evaluación para el primer examen parcial. De esa cuenta, en el repaso que programemos para el curso, podemos desarrollar, podemos también solventar todas aquellas dudas o inquietudes que surjan respecto al hecho y al acto jurídico. De la misma manera, hoy vamos a culminar lo que es la persona jurídica individual en referente a los atributos de la personalidad jurídica individual con el tema del domicilio, el estado civil. Vamos a empezar a ver la persona jurídica colectiva, cómo se conforma, cómo nace, cómo se extingue, cuál es su clasificación, cuál es la naturaleza jurídica de la persona jurídica colectiva y derivado de ello, pues también vamos a desarrollar los atributos de la persona jurídica colectiva. Como les mencionaba, por ejemplo, el descanso asueto del lunes, que no se tenía previsto, pues prácticamente hace que tengamos que programar también alguna sesión extraordinaria, ¿verdad? Yo creería que esa sesión la podemos programar esta semana. Obviamente podría ser en un horario fuera de sus exámenes parciales para que ustedes no se vean afectados. Y de esa cuenta, pues poder culminar el contenido que no podamos desarrollar el día de hoy, ya que luego de la clase de hoy prácticamente pues ya no tenemos otra sesión de clases para completar el contenido del curso. Sí, yo creería que posiblemente lo ideal sería hacerlo el día viernes, después de su examen parcial, ¿verdad? Para que ustedes, o el día jueves, por ejemplo, después de su examen parcial, para que ustedes pues ya no tengan la pena de que tienen que estudiar un curso para el día siguiente y de esa cuenta nos podamos conectar. ¿Sí? ¿Les parece que sea el día jueves? ¿El día de mañana? Pamela, adelante. Sí, licenciado, muchas gracias, buenas noches. Sí, me parece perfecto para el jueves, después del examen. Manuel había levantado la mano. Daniel, también. Buenas noches, licenciado. Sí, por mí está bien el día de mañana, ¿verdad? Después del examen a las 8 sería, o a las 7. Lo que pasa, mañana, ¿qué examen tienen, Daniel? Filosofía, licenciado. Filosofía. Filosofía. Bien. Filosofía, si no estoy mal, es en Moodle. Sí, así es. Fíjense que vamos a depender, ya hicieron alguna sistematización, digamos, del horario para que no haya problema en Moodle y que se caiga. Ustedes reciben con el licenciado Jaime, con la licenciada Carmen Rosa. Jaime Moreno, licenciado. El examen de Jaime, si no estoy mal, pero ustedes confírmenlo, va a ser a las 7. Sí, me imagino que él les va a avisar más noche, pero confírmenlo, ¿verdad? No se confíen en lo que les estoy diciendo, pero hasta donde yo sé, el examen de Jaime va a ser a las 19 horas. Eso confírmenlo ustedes, como les digo, para no confiarse, porque puede ser que él lo mantenga a las 6 de la tarde y después me van a echar a mí el muerto que yo les dije. Yo sé que para que Moodle no se cargue, la coordinación estableció un doble horario, pero verifíquenlo y confírmenlo, por favor. Gracias, licenciado. Precisamente recibimos la clase, pero no hay ninguna instrucción al respecto. No, me imagino que les va a informar, ya sea hoy o mañana, a qué hora va a ser el examen. Pero podría ser, por ejemplo, después de ese horario, ¿verdad? Lo digo porque muchas veces ha pasado que Moodle se cae, se satura y se cae, entonces el examen ya no se lleva a las 8, sino, ya no es a las 7, sino es a las 8, ¿verdad? Entonces, lo que podemos hacer es ir viendo más o menos cómo van con el desarrollo del examen y cuando ustedes me confirmen que terminaron, podemos desarrollar la clase con total normalidad, ¿verdad? Esto para, como les digo, pues para que ustedes tengan todas las explicaciones que sean necesarias en cada uno de los temas y no solo trasladarles el material y que ustedes ya por su cuenta vean que es cada uno, ¿verdad? Que de eso no se trata.
Como les digo, esto se debe precisamente a que el lunes no contábamos con que no íbamos a tener actividad. Cabal, estaban ya programadas y sistematizadas la planificación docente para terminar precisamente hoy, ¿verdad? Y así pues poder ya la otra semana realizar algún repaso para poderles apoyar en el estudio, pero derivado del asueto del lunes, eso ya nos complica un poquito la cosa y sí se hace necesario que avancemos en otro horario. De igual manera, yo les estaría confirmando mañana temprano, vía Classroom, a qué hora y qué día va a ser la clase. Lo más seguro es que sea mañana, ¿verdad? Ya que mañana, pues después de su examen, ya no tienen que correr para el día siguiente en el examen. Entonces, eso nos daría un poquito más de margen de maniobra y también que ustedes puedan prestar atención y no estén con la pena del examen. Bien, la clase anterior habíamos desarrollado el tema del domicilio. Cuando nos referíamos al domicilio, hacíamos alusión a que es el atributo de la persona jurídica individual o de la personalidad jurídica individual que nos indica el lugar donde una persona se establece con ánimo de residencia para ejercer derechos y contraer obligaciones. Nos habíamos quedado prácticamente pendientes de desarrollar la clasificación del domicilio. La clasificación del domicilio responde precisamente al domicilio que la ley establece en cada una de las circunstancias, ¿verdad? Por ejemplo, el domicilio legal nosotros lo encontramos contenido del artículo 36 al artículo 37. El artículo 36 se refiere al domicilio legal y nos dice que el domicilio legal de una persona es el lugar en donde la ley fija su residencia para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, aunque de hecho la persona no se encuentra ahí presente. Esto quiere decir que hay casos y circunstancias en las cuales la ley taxativa y claramente va a indicar cuál es nuestro domicilio. ¿Sí? No importa que nosotros no nos encontremos ahí presentes. Para la ley, ese será nuestro domicilio y jurídicamente ese será nuestro domicilio. De esa cuenta, el artículo 37 ya nos dice cuáles son estos casos de domicilio legal. La literal A. El domicilio legal del menor de edad y del incapacitado va a ser el mismo domicilio que el de las personas que ejerzan la patria potestad o la tutela. Menor de edad, desde la concepción hasta antes de los 18 años, ¿verdad? Incapacitado ya se refiere a aquellas personas mayores de edad que han sido declaradas en estado de interdicción. Recordemos que los menores de edad, la representación legal la ejercen los padres a través de la patria potestad. En el caso de los incapacitados o los interdictos, la patria potestad la ejercen sus tutores. De esa cuenta, entonces, el domicilio del menor de edad o el domicilio del incapacitado va a ser el mismo domicilio que el de los padres que ejerzan la patria potestad o el de quienes ejerzan la tutela. Por ejemplo, ¿quién tiene hijos menores acá? Menores de edad. ¿Verdad? Carla, Pamela, Elvira, Mayan, Laura, Freddy, Evelyn. Evelyn. Bajo este concepto, ¿cuál es el domicilio de sus hijos menores de edad? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Yo creo que es en el domicilio donde estamos ahora, en la casa donde No, vivimos. ya dijimos que domicilio y casa no es lo mismo. Recuerden que domicilio y casa no es lo mismo. La clase anterior explicamos la diferencia, ¿verdad? Sí, ya recordé. Es el Departamento de Guatemala. Departamento de Guatemala, ¿verdad? Porque Ujú. como son menores de edad y el domicilio de sus padres es Guatemala, el de ellos va a ser Guatemala. Laura, en su caso, ¿cuál es el domicilio de sus hijos menores? El departamento de Guatemala. Departamento de Guatemala, ¿verdad? Porque es el Sí, mismo así es. domicilio que el de los padres. Sí. La literal B. Gracias, Laura, y gracias, Evelyn. La literal B. El domicilio legal de los funcionarios, empleados, dependientes y demás personas, el lugar en el que prestan sus servicios. Pero los que accidentalmente se hallen desempeñando alguna comisión no adquieren domicilio en el lugar. ¿Sí?
Si, por ejemplo, a Daniel García lo nombraran como presidente de la portuaria Santo Tomás de Castilla y Daniel se tiene que ir a vivir a Izabal, ¿cuál va a ser el domicilio de Daniel? En Izabal. Izabal, ¿verdad? Sí, Porque pues. está ejerciendo como funcionario, empleado o dependiente. Y lo están designando para un puesto en el que va a prestar sus servicios. Ahora bien, si por ejemplo a Miley la mandan de comisión al Petén, pero Miley tiene domicilio en Guatemala, ¿cuál va a ser el domicilio de Miley? ¿Petén o Guatemala? Guatemala. Guatemala, ¿verdad? Porque en este caso Miley se encuentra de comisión, se encuentra accidentalmente en el Petén, pero no es que ejerza sus funciones en el Petén. Bien, la literal C. De los militares en servicio activo, el lugar en el que están destinados. Si nombraran a un conocido nuestro como comandante general de la Quinta Brigada del Ejército de Guatemala con sede en el departamento de Huehuetenango, ¿cuál va a ser el domicilio de esta persona? Huehuetenango, licenciado. Huehuetenango. ¿Y si mañana lo nombraran para ser el comandante de Mariscal Zavala? En Guatemala. Guatemala, licenciado. Guatemala, ¿verdad? Ahí estamos bastante bien. La literal D. De los que se hallen extinguiendo una condena, el lugar donde la extinguen, por lo que toca las relaciones jurídicas posteriores a ella. En cuanto a las relaciones anteriores, conservarán el último domicilio que haya tenido. Vean, cuando la ley habla de extinguir una condena es porque están cumpliendo una condena. Las personas ya fueron sentenciadas, fueron declaradas culpables y se encuentran en prisión cumpliendo la pena. Aquí la ley nos dice que en el caso de esas personas que ya fueron sentenciadas legalmente en un proceso penal, hay dos opciones, ¿verdad? Generalmente, la opción A es que para esas personas que están cumpliendo condena, su domicilio va a ser el lugar donde cumplan la condena. Para todas aquellas situaciones que surjan a partir de la sentencia en adelante. Pero para todas aquellas situaciones que ocurran antes de que sean sentenciadas, va a ser el último domicilio que tuvieron. Imagínense que yo tengo domicilio en Guatemala. Me condenan por X delito y el juez de ejecución me manda a cumplir mi condena a Cantel Quetzaltenango. Para todas aquellas situaciones anteriores a mi condena, ¿cuál va a ser mi domicilio? ¿Quetzaltenango o Guatemala? Guatemala, licenciado. Guatemala, licenciado. Guatemala, ¿verdad? Porque es el último domicilio que la persona haya tenido. Y para todas aquellas situaciones posteriores a la fecha de la condena, Quetzaltenango. Quetzaltenango, ¿verdad? Cantel no, Yulisa, porque Cantel es municipio. Ya quedamos que el domicilio es la circunscripción departamental. Bien. La literal E. De los agentes diplomáticos guatemaltecos residentes en el extranjero, por razón de su cargo, el último domicilio que tenían en el territorio nacional. Para todos aquellos agentes diplomáticos y consulares, todo aquel personal de las embajadas y los consulados, ¿sí?, que por razón del cargo estén fuera de Guatemala en otro país, su último domicilio va a ser, su domicilio va a ser el último que tuvieron en Guatemala. ¿Sí? Daniela Saraí, si a usted la nombran embajadora de Guatemala en Japón, ¿cuál sería su domicilio estando en Japón? ¿Japón, licenciado? No. ¿Alguien que le quiera ayudar? Japón no podría ser. Guatemala, licenciado. Guatemala, licenciado. Guatemala. Guatemala, ¿verdad? Porque ella está desempeñando un cargo diplomático fuera del país y la ley establece
que va a tener el último domicilio que tenía en el territorio nacional. Bien. En el caso del domicilio contractual, la doctrina también le asigna el nombre de domicilio electivo o domicilio especial. Ese domicilio contractual nosotros lo encontramos establecido en el artículo número 40. Mercedes, ¿sería tan amable de leer el artículo 40 del Código Civil? Mercedes va en el bus. Bien. Laura. Las personas en sus contratos pueden designar un domicilio especial para el cumplimiento de las obligaciones que en estos originen. Gracias, Laura. La ley establece, bueno, ya dijimos que cuando hablamos de un contrato, hablamos de todo acuerdo de voluntades que tenga como finalidad crear, modificar, transmitir o extinguir derechos y obligaciones, ¿verdad? Bien, cuando hablamos de un contrato, no necesariamente tiene que ser en todos los casos escrito. Hay algunas excepciones, por ejemplo, cuando no supere los 1000 quetzales, que puede ser oral. Eso quiere decir que todos los días nosotros celebramos una infinidad de contratos sin darnos cuenta. Si yo voy a la tienda y le pido al chino de la tienda que me venda una Coca-Cola, él me da la Coca-Cola y yo le pago lo que vale la Coca-Cola, ahí estamos celebrando un contrato. Hay un acuerdo de voluntades, que en este caso tiene como finalidad transmitir derechos y obligaciones. ¿Sí? En cualquier acto puede haber un contrato. No asociemos contrato a todo lo que tenga que ver a ir con un notario, etcétera, ¿verdad? Hay excepciones a ese contrato escrito. Dicho esto, el Código Civil establece el domicilio electivo, especial o contractual. Y nos dice que este domicilio es el que nosotros establecemos al momento de celebrar nuestros contratos. ¿Sí? Es el que la persona libremente designa en sus contratos. Si ustedes, por ejemplo, van a vender una casa, supongamos que Manuel le va a vender a Diego una casa, al momento de celebrar ese contrato de compra-venta, Manuel va a designar un domicilio y Diego va a consignar su domicilio. Todo aquel acontecimiento, todo hecho, todo inconveniente que surja con el ejercicio de ese contrato de compra-venta, se va a ejercitar o va a surtir efecto en esos domicilios que Manuel y que Diego hayan señalado en el contrato. Eso quiere decir que las personas, en teoría, podrían designar un domicilio distinto en sus contratos a aquel en el cual resida. Les voy a poner un ejemplo. Si yo quiero sacar una línea telefónica celular contigo, generalmente pues la ley también regula los contratos de adhesión. Los contratos de adhesión ya son formularios que contienen las estipulaciones y en los cuales pues una parte establece las estipulaciones y la otra solo las acepta. ¿Sí? No está sujeto a negociación. Aquí hay dos opciones. Si yo quiero sacar mi teléfono celular contigo, acepto las condiciones. Y si no, pues nadie me está obligando, ¿verdad? Aquí no es que nos estén imponiendo algo. Digo, establece las condiciones y yo tengo la libertad para aceptar o para no aceptar. ¿Sí? La persona libremente decide si acepta o no acepta. De esa cuenta, cuando yo suscribo un contrato telefónico contigo o con Claro, por ejemplo, el domicilio que yo señale en ese contrato va a ser el domicilio que vamos a tener para todos aquellos derechos u obligaciones que se desprendan de ese contrato de servicio telefónico celular. ¿Sí? Si, por ejemplo, supónganse ustedes que yo señalé domicilio Petén y yo le dejé de pagar a Tigo y Tigo mi demanda, Tigo me va a demandar en Petén.
Sí, yo después no voy a poder argumentar, pero mira, es que la demanda no es válida porque yo tengo domicilio en Guatemala, mire mi DPI. Porque yo libremente designé ese domicilio en ese contrato. Y todo lo que tenga que ver con ese contrato se va a regir por ese domicilio. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando yo voy, por ejemplo, a un banco a sacar un préstamo. O saco, por ejemplo, una tarjeta de crédito, ¿verdad? Esos son contratos en los cuales yo señalo un domicilio. Prácticamente el domicilio contractual, electivo o especial es aquel domicilio que la ley prevé que la persona pueda designar en sus distintos contratos. Lo que tenemos que tener claro es que todos los derechos y obligaciones que se deriven del cumplimiento o incumplimiento de ese contrato se van a regir por ese domicilio, ¿sí? Por el que expresamente hayamos señalado. Que pueda haber coincidencia y señalemos el mismo domicilio que tenemos actualmente, puede ser, no hay ningún inconveniente. Pero todo domicilio señalado en contrato es domicilio contractual. Ahora bien, aquí también quiero hacerles ver algo para su acervo personal. Generalmente, en la mayoría de contratos, alguna de las partes establece una cláusula, no sé si ustedes la han escuchado, que dice que las partes renuncian al fuero del domicilio o que la otra parte renuncia al fuero del domicilio. ¿Alguien ha escuchado eso, ha leído eso, ha firmado eso? No, licenciado. No, No, Lick. ¿Alguien que tenga algún préstamo con un banco? ¿Alguien que tenga tarjeta de crédito? Lo tuvo mi esposo, licenciado, igual ambas cosas, pero nunca escuchamos de eso. Nadie tiene tarjeta de crédito. Yo sí, licenciado, tengo préstamo. Yo sí, licenciado. Y sí, he oído Tengo la... préstamo de tarjeta. Eso solo dice que firmamos y no leímos. O que firmamos. Bien, licenciado, yo sí lo leí. Firmando. Yo sí lo renuncia al leí. fuero de su domicilio. Se los digo por esto. Vean, aquí viene la importancia y que ustedes ya como estudiantes de Derecho pues ya van a tener esto presente en una futura oportunidad. Cuando dice que renunciamos al fuero del domicilio, prácticamente le estamos dando la facultad a la otra parte que nos pueda demandar en el domicilio donde ellos quieran. Supónganse ustedes que yo tengo un préstamo con un banco y me atraso 3 meses y no le pago. El banco va a buscar cobrarse, ¿sí? Y por mucho que haya señalado Guatemala como domicilio en el contrato, si el contrato contiene esa cláusula que dice que se renuncia expresamente al fuero del domicilio, el banco, si quisiera demandarme en Huehuetenango, me va a demandar en Huehuetenango. Y eso va a ser legal. Si el banco me quisiera demandar en Petén, en Izabal, en San Marcos, es legal. Porque al renunciar al fuero de mi domicilio, yo le estoy cediendo la facultad para que me demanden el domicilio que quiera. Sí, yo no puedo argumentar, es que fíjese que me queda lejos, no me dan permiso en el trabajo, yo señalé Guatemala. Firmamos el contrato con esa cláusula, cedemos la potestad de que la contraparte nos demanda en el domicilio donde mejor le parezca. Francisco. Sí, licenciado, yo sí lo he leído porque yo manejo tarjetas de crédito y tengo préstamos bancarios y tuve la mala suerte en uno de los préstamos que sí me atrasé y cuando llegan ellos a la hora de cobrarle a uno, primero confirman tanto las referencias que uno brindó como el domicilio y año tras año ellos hacen la actualización de datos para verificar la residencia de la persona, en este caso mi persona, y sí le indican a uno inclusive el arraigo domiciliar y en el país que uno no puede salir del país, perdón, eso no sería domiciliar, eso sería en el país. Y el arraigo del salario, que hasta no llegar a un acuerdo con la entidad bancaria, o en este caso que las entidades bancarias lo que hacen es desligarse total de responsabilidad de cobro y venden la deuda a una casa de cobros, entonces las casas de cobros emiten estos documentos y ya lo dejan con un juez asignado en el lugar donde esté la persona.
Gracias, Francisco. Sí, o sea, prácticamente todo aquel que tenga tarjeta de crédito, que tenga préstamo bancario, ténganlo por seguro que esa cláusula está al 100%. Por eso es que, por ejemplo, hoy en día hay créditos que son incobrables para algunos bancos, ¿verdad? Que no logran el cobro. Y es un gasto mayor el estar demandando. Entonces lo que hacen es vender una cartera o un grupo de créditos incobrables a un bufete. ¿Verdad? Ahí está, por ejemplo, el bufete Novales, etcétera. Ahora ellos compran carteras de créditos incobrables y ellos son los que se encargan de demandar. Pero ellos pueden demandar donde mejor les parezca. Sí, solo es una aclaración para que lo tengamos presente, ¿verdad? Y entendamos a qué estamos haciendo referencia o bien qué es lo que estamos firmando en esos contratos. También encontramos el domicilio del vagabundo, el domicilio circunstancial o el domicilio accidental. Este domicilio nosotros lo encontramos regulado en el artículo número 35 de nuestro Código Civil. ¿Qué dice el artículo 35? Si alguien me hace favor de leer. Yulisa, adelante. Yulisa, adelante. Perdón, Lick. Artículo 35, perdón. La persona que no tiene residencia habitual se considera domiciliada en el lugar donde se encuentra. Gracias, Yulisa. La persona que no tiene residencia habitual, residencia, lo vamos a ver más adelante, es el ánimo de permanencia, ¿verdad? La persona que no permanezca en un lugar se le va a considerar domiciliada en el lugar donde se le encuentre. Por ejemplo, los mendigos, los vagabundos, ¿verdad? Ellos los encontramos un día en un lado, otro día ya están en otro lado completamente diferente. Sí, yo he visto el caso, por ejemplo, de personas que piden dinero, aunque no lo crean, unos días en Guatemala, otros días en Zacatepeques. Sí, hay otra persona que pide dinero en Zacatepeques y otros días en Chimaltenango. En el caso de estas personas que no tengan un domicilio habitual, ellas se van a considerar domiciliadas en el lugar que se le encuentre. Sí, si ustedes encuentran a la persona en Quetzaltenango, van a encontrarse domiciliada en Quetzaltenango. Si al mes siguiente la encuentran en San Marcos, va a encontrarse domiciliada en San Marcos. Sí, había una persona muy famosa en Shela que esta persona en situación de calle pedía dinero. Y esta persona tenía años de pedir dinero en una pasarela. A tal punto que posteriormente, ahí sí que a Vox Populi, se sabía que la persona se convirtió en prestamista, ¿verdad? Llegó a recolectar de verdad bastante dinero como para prestar. Y no obstante, fuera prestamista, seguía pidiendo dinero en la calle. Pero esa persona pedía en Quetzaltenango, en San Marcos y en Huehuetenango. Sí, como no tiene un domicilio establecido y es una persona, por ejemplo, en situación de calle, esta persona se va a encontrar domiciliada del lugar donde se le encuentre. En el caso del domicilio múltiple o domicilio alternativo, este lo encontramos en el artículo 34. Diego Israel, ¿sería tan amable de leer el artículo 34? Muy bien, licenciado. Si una persona vive alternativamente o tiene ocupaciones habituales en varios lugares, se considera domiciliada en cualquiera de ellos. Pero si se trata de actos que tienen una relación especial con un lugar determinado, este será el domicilio de la persona. Gracias, Diego. A este, les recuerdo, se le denomina domicilio múltiple o alternativo. Y vean, aquí hay dos premisas, ¿verdad? Premisa número 1 hace referencia a la persona que viva alternativamente en varios lugares o en varios domicilios. Si la persona vive alternativamente en varios domicilios, ¿qué dice la ley? Se considera domiciliada en cualquiera de ellos. Si yo vivo de lunes a jueves en Guatemala y de viernes a sábado me voy a descansar a la Antigua,
yo reúno estos requisitos, ¿verdad? Porque yo vivo alternativamente en varios lugares. En este caso, yo tendría domicilio en Guatemala y domicilio en Zacatepeques, en cualquiera de ellos. El segundo supuesto nos habla de aquellas personas que tengan ocupaciones habituales en varios lugares. Estas personas también se encuentran domiciliadas en el domicilio en el que se les encuentre. En el caso de los vendedores ruteros, supongamos que soy vendedor rutero y yo reparto en El Progreso, en Zacapa y en Chiquimula. ¿Sí? Estoy lunes y martes en El Progreso, miércoles y jueves en Zacapa, viernes y sábado en Chiquimula. Yo tengo ocupaciones habituales en varios lugares. En ese caso concreto que les planteé, ¿cuál va a ser mi domicilio? En el lugar donde se encuentra. Exacto, en el lugar en que me encuentre, pero en el caso concreto, ¿cuál sería ese lugar? Ya pongámosle nombre y apellido. Vamos a la práctica. ¿Cuál sería ese lugar en el caso que les planteé? No, ahí no sería en el lugar en el que me encuentre. Ahí estamos ya mezclando el domicilio del vagabundo, ¿verdad? O el domicilio accidental. Evelyn, En los 3 lugares donde él viaja. en este caso, ¿cuáles son esos 3 lugares? Eh, O sea, tenemos que ir ya a la Sí. práctica, ¿verdad? Pongámoslo en Ujú. práctica, que no nos dé miedo. Sería en Chimaltenango. No sé no recuerdo los departamentos que dijo. ¿Alguien que lo recuerde? Gracias, Evelyn. Yo recuerdo El Progreso y Maltenango, pero no recuerdo del otro. Chimaltenango, no, imagínense, voy a Progreso y ahí me voy a Chimaltenango, me queda lejos. Zacapa y Chiquimula. Exacto, Progreso, gracias. Zacapa y Chiquimula. En este caso, yo podría tener domicilio, como lo mencionaron Estuardo y Manuel, ¿verdad? En El Progreso, en Zacapa o en Chiquimula, indistintamente. Porque como yo tengo ocupaciones en varios lugares, mi domicilio puede ser cualquiera de esos 3 lugares indistintamente. Ahora bien, hay una limitante, ¿verdad? Hay una excepción. Dice el artículo 34. Pero si se trata de actos que tienen especial relación con un lugar determinado, este será el domicilio de la persona. El mismo ejemplo. Yo soy repartidor rutero en El Progreso, Zacapa y Chiquimula. Pero yendo de camino por Teculután, Zacapa, se me atraviesa un niño en una motocicleta y yo lo embisto con mi camión. ¿Cuál va a ser mi domicilio para efectos de los daños que le produje al menor? Teculután, Zacapa, licenciado. En Zacapa, Solo Zacapa, ¿verdad? Estamos hablando de domicilio. Zacapa, licenciado. Solo Zacapa, ¿verdad? Porque ese lugar, a pesar de que yo tengo ocupaciones en varios lugares, en este caso, si hay un hecho determinado, un hecho específico que me hace tener relación con un lugar. Como bien lo mencionó Alan, sería Zacapa. Si yo parqueando el camión en el Parque Central de Chiquimula, al retroceder no me doy cuenta y colisiono un Mercedes-Benz que estaba atrás mía. Me voy y no le pago al dueño del Mercedes porque no estaba presente. A la siguiente semana me entero que el dueño del Mercedes me demandó. ¿En dónde creen que me va a demandar el dueño del Mercedes? ¿En qué domicilio? En Chiquimula. ¿Será que me podría demandar en El Progreso, en Zacapa, en Chiquimula, en cualquiera de los 3? ¿En cuál? Chiquimula. Chiquimula, licenciado. Chiquimula. Solo Chiquimula, ¿verdad? Porque ese lugar tiene una relación determinada con un hecho específico. Ahí estamos bastante bien. Alan, adelante. licenciado, me surge la duda. En este caso, si no estaba el dueño del Mercedes, ¿cómo es que esa persona puede interponer una demanda contra mí si no sabe quién soy ni qué vehículo fue el que lo golpeó? Testigos, cámaras. Hay formas.
Gracias, Lick. Testigos, cámaras de videovigilancia, por ejemplo. Que alguien haya grabado. Hoy es muy común que todo se grabe. Las personas antes de ir a ayudar prefieren grabar. Bien. Rodolfo, adelante. Licenciado, una consulta. O sea, a mí me ha sucedido de que eventos o accidentes o hechos suceden y uno va a la policía a colocar la denuncia y ellos le indican a uno que ahí donde uno ha llegado a poner la denuncia no es territorio que cubre esa delegación o circunscripción, licenciado. Sí, es porque la policía también tiene circunscripción territorial en la cual puede ejercer. Y eso es legal, que sea. La ley lo permite y la ley lo regula. Sí. De igual manera, por ejemplo, Rodolfo, algo muy común es que, supóngase usted, que yo voy en estado de ebriedad y le paso arrancando el retrovisor a su carro. Usted no me logró alcanzar, pero apuntó mi número de placa. Lo más común es que las personas, en este caso, vayan a poner la denuncia al Ministerio Público o a la policía, ¿verdad? Sin embargo, es un gran error y una gran equivocación, porque la policía o el Ministerio Público solo pueden actuar a consecuencia de delitos o faltas. Y los daños a mi vehículo no son ni delitos ni faltas. Sí, por mucho que el Ministerio Público o la policía traslade la denuncia al juzgado de paz correspondiente o al juzgado de instancia, ese juzgado la va a desestimar y los va a mandar a que ustedes acudan a la vía civil, ¿verdad? Que es la indicada. Por eso es que se terminan desestimando muchas veces esas denuncias, porque acudimos a donde no corresponde. Uno debería de acercarse entonces con un juez de instancia civil para esos casos. Tendría que presentar una demanda ante un juez de instancia civil. Dependiendo del monto y la competencia que se llega a formular, podría ser de paso de instancia. Igual ahí, licenciado, la territorialidad, o sea, uno debe de colocarlo en el lugar donde fue por supuesto, lógicamente, el domicilio. donde fue el hecho. Cuando me refiero a competencia, uno de los criterios de la competencia es el territorio, precisamente. Gracias. Para servirle, Rodolfo. ¿Alfredo? Igual. Licenciado, en el caso de que yo trabajo en un lugar donde la seguridad viven en un departamento, pero tienen turnos de 7 por 7. 7 días están en su casa, puede ser la mayoría son de Jutiapa, Progreso y todo eso. Y 7 días están en el trabajo, pero hay momentos en los que mandan de comisión a diferentes lugares. Ahí aplica lo mismo, el domicilio va a ser donde se encuentren. No. Vean, no. No, ahí es donde ya tenemos que ir nosotros poniendo cuidado a los tipos de domicilio para ver en qué domicilio encuadra. Por ejemplo, ¿qué dijimos, Alfredo, si la persona vive en varios lugares o tiene ocupaciones en varios lugares? Que se pueden tomar los varios lugares como domicilio. Indistintamente en cualquiera de esos lugares. Pero ¿verdad? en este caso, ellos no saben. Perdón, si fuera donde se le encuentra, estamos hablando del domicilio del vagabundo. Y estas personas no aplican a ese concepto. Pero cuando no son muy frecuentes esos lugares. A lo que quiero llegar, Alfredo, es que tenemos que tener cuidado ya expresarnos jurídicamente correctos, ¿verdad? Porque por eso es que estamos viendo los temas. O sea, en el caso de que la persona, su domicilio va a ser el lugar donde se encuentra, es domicilio del vagabundo. Es algo completamente diferente. Ahora, si nos referimos a que los policías tienen 7 días dentro y 7 días fuera, 7 días están en Guatemala y 7 días se van a Zacapa o a Santa Rosa, a su casa, ahí estamos hablando de otro tipo de domicilio. En este caso, estamos hablando del domicilio. ¿De qué tipo de domicilio? Estaríamos hablando de un domicilio múltiple o un domicilio alternativo, ¿verdad? Sí, alternativo. Sí, o sea, tenemos que ver en cuál es en el que encuadra. Y tenemos que tener cuidado con las palabras que empleamos. Se lo digo porque esto puede hacer que varíe el domicilio, ¿verdad? Entonces ahí nos podemos equivocar.
Sí, tenemos que ver bien las palabras que estamos empleando para ver en cuál es el que encuadra. Ahora, si la persona estuviera de comisión, eso también ya lo vimos. ¿Qué tipo de domicilio es? Alternativo, Lick. Si la persona estuviera de comisión, vimos que el domicilio legal es el domicilio que tenga, ¿verdad? El empleado que se encuentre de comisión en un departamento va a conservar el domicilio que tiene originalmente. Eso lo acabamos de ver en el domicilio legal. Lo que tenemos que hacer, mis amigos, es como que fuera un juicio de valor, ¿verdad? Premisa mayor, premisa menor, conclusión. Premisa mayor, lo que la ley dice. Premisa menor, el hecho o la situación concreta. Y la conclusión va a ser el resultado de encuadrar la ley con el caso concreto. En este caso, si Alfredo nos dice que los policías, por ejemplo, están turnos de 7x7, 7 días en Guatemala, 7 días en Jutiapa, por ejemplo, ¿de qué tipo de domicilio estamos hablando? ¿Será que viven en situación de calle? No. ¿Será que señalaron un contrato, un domicilio en su contrato? No. ¿Será que es un domicilio legal? No, ¿verdad? Porque hay otros que estén de comisión en Jutiapa 7 días, se regresan otros 7 días de comisión, se regresan. Ellos tienen ocupaciones habituales en varios lugares. Ellos viven en varios lugares, viven 7 días en Jutiapa, 7 días en Guatemala. 7 días en Jutiapa, 7 días en Guatemala. Entonces ya lo encuadramos en el domicilio que corresponda, en este caso, domicilio múltiple o domicilio alternativo, Alfredo. ¿Está claro o hay alguna duda? Si no, buscamos la forma de aclararlo. Bien. ¿Alan? Sí, me surge la duda. En el caso de las personas que alquilan y constantemente se están trasladando de una vivienda a otra, en cuestión de 2 meses, 1 mes, luego en otro lugar 3 meses, ¿eso caería dentro del domicilio del vagabundo, no? Ellos están saliendo del departamento. Un día están en Quetzaltenango, otro día en San Marcos, otro día en Huehue, otro día en Guatemala. No, por lo general, eso pasa en una misma área porque la gente por lo regular mantiene sí un trabajo fijo, pero están 2 meses alquilando en una habitación, luego se pasan otro mes a otra y así se mantienen. Claro, y en este caso, Alan, ¿qué dijimos que era el domicilio? ¿La casa de habitación, el municipio o el departamento? Sí, perdón, el departamento. No se lo digo de mala intención, sino se lo digo para que recordemos que cuando hablamos de domicilio, es todo el departamento. No importa si la persona vive en la zona 1 de Misco y el otro mes se va a la zona 2, el otro mes se va a la zona 8, el otro mes se va a Guatemala, de ahí se pasa a Villanueva, de ahí se viene a Guatemala. Sigue siempre dentro del departamento de Guatemala. Sí, Lick, muchas gracias, ya caí en la cuenta, gracias. En el caso, Alan, en el caso de que la persona, por ejemplo, consiga un trabajo en Guatemala, vive en Guatemala, lo despide. El siguiente mes consigue un trabajo en Zacatepeques. Ahí la persona caería en el supuesto. Habría que evaluar, ¿verdad? Si es permanente, la persona tendría un domicilio voluntario, porque está eligiendo libremente el lugar de su domicilio. Ahora, si la persona viviera en Guatemala, pero se trasladaría todos los días a Zacatepeques a trabajar, ahí ya caemos en el domicilio múltiple o alternativo. Porque la persona tiene ocupaciones en 2 lugares. Tiene su vida en Guatemala, a la cual regresa todos los días y trabaja en Zacatepeques. En ese caso, cualquiera de los 2 sería su domicilio. Sí, me quedó muy claro, Lick. Muchísimas gracias. Para servirle, Alan. Bien, en el caso del domicilio voluntario, este tipo de domicilio nosotros lo encontramos regulado en el artículo 32. Dice, el domicilio se constituye voluntariamente por la residencia en un lugar con ánimo de permanencia en él.
Cuando hablamos de la residencia, es precisamente que la persona decida habitar en un lugar para permanecer en ese lugar y ejercer derechos y obligaciones en ese lugar. ¿Cuánto tiempo tiene que permanecer la persona para que se presuma ese ánimo de residencia en el lugar? El artículo 33 nos indica que se presume el ánimo de permanecer por la residencia continua durante un año en el lugar. Cesará la presunción anterior si se comprobare que la residencia es accidental, ¿verdad? Como es el caso del artículo 35. O que lo tiene en otra parte. El domicilio voluntario es el que nosotros elegimos libremente, ¿verdad? Que es generalmente el caso de todos. ¿Sí? Nosotros podemos tener, por ejemplo, un domicilio voluntario y al mismo tiempo tener un domicilio accidental. Porque el domicilio voluntario es el departamento donde yo decido vivir. Pero si, por ejemplo, yo presto servicios una semana en Quetzaltenango, otra semana en San Marcos, otra semana en Huehuetenango, otra semana en Guatemala, aparte de tener mi domicilio voluntario, que sería Guatemala, porque yo lo elegí libremente, tendría un domicilio múltiple o alternativo, porque tengo ocupaciones habituales en varios lugares. Sí, pues es decir, una persona puede reunir varios de estos domicilios en un mismo momento, según sean compatibles. Yo puedo tener un domicilio voluntario en Guatemala, pero puede que esté firmando un contrato donde establezca que mi domicilio va a ser Zacapa. ¿Me explico? O sea, no son excluyentes, ¿verdad? Puede que en algún momento, según las circunstancias, se reúna un doble domicilio, por ejemplo. En el caso de otros es porque, por ejemplo, el Código Tributario establece lo que es el domicilio fiscal. El domicilio fiscal es el que ustedes señalan ante la Superintendencia de Administración Tributaria cuando ustedes generan su número de identificación tributaria NIT, ¿verdad? Generalmente ustedes su domicilio fiscal lo encuentran en su constancia de registro tributario unificado o en lo que conocemos coloquialmente como el RTU. Ahí encuentran ustedes cuál es el domicilio fiscal. El domicilio fiscal es el domicilio que la persona designa libremente para el ejercicio de las obligaciones tributarias. Ahora bien, ya dijimos que domicilio hace alusión a la circunscripción departamental, donde una persona fija su residencia con ánimo de permanencia para ejercer derechos y contraer obligaciones. Es importante destacar que domicilio, vecindad, residencia y casa de habitación son conceptos distintos. En el caso de la vecindad nosotros la encontramos contemplada en el artículo número 39, si no mal recuerdo. ¿Qué dice el artículo 39? 41, perdón. ¿Qué dice el artículo 41? La vecindad es la... Dele, compañera. Gracias. La vecindad es la circunscripción municipal en que una persona reside y se rige por las mismas leyes que el domicilio. La vecindad confiere iguales derechos e impone las mismas obligaciones locales a guatemaltecos y extranjeros. Bien, si se dan cuenta, la vecindad es la circunscripción departamental, ¿verdad? Perdón, la circunscripción municipal. Por eso es que cuando nosotros íbamos a sacar nuestra cédula de vecindad, ¿a dónde íbamos? Para los que todavía tuvimos cédula. En la MUNI. A la municipalidad. A la MUNI, ¿verdad? El registro civil de la municipalidad, porque la municipalidad era la máxima autoridad dentro del municipio. Es por eso. De esa cuenta, entonces, domicilio es la circunscripción departamental, vecindad es la circunscripción municipal. Bien. En el caso de la residencia, cuando hablamos de residencia ya nos estamos refiriendo a la estancia prolongada en un lugar. ¿Sí?
Esa estancia prolongada en un lugar implica que la persona habitualmente se encuentre en ese lugar. Eso quiere decir que la persona tenga la intención de establecerse de modo permanente en ese lugar. La residencia ya es el ánimo o la intención que tiene la persona de permanecer en un lugar. Sí, es un elemento más subjetivo, ¿verdad? De que la persona quiera estar en un lugar, quiera permanecer o establecerse en un lugar. En el caso de la casa de habitación, aquí ya nos referimos al espacio físico en el cual se reside o se habita. Generalmente se identifica con una nomenclatura municipal. La casa de habitación sí es el lugar donde vivimos, ¿verdad? Generalmente, como les digo, lo común es que tenga una nomenclatura. Sin embargo, es muy común que en el interior no cuenten con esa nomenclatura, sino únicamente en lugar de nomenclatura se tenga alguna referencia. ¿Verdad? Muchas veces en el interior solo dice tercer callejón, esquina a lo de López. Casa 3, por ejemplo, o casa de en medio. Es bastante común. Pero la casa de habitación ya es el espacio físico en el cual se reside o en el cual se habita. Y eso sería lo referente al domicilio. ¿Existe alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud? No, licenciado, todo claro, muchas gracias. No, licenciado, todo claro. Muy bien. El sexto atributo de la personalidad jurídica individual es el estado civil. Si yo le preguntara, por ejemplo, si le preguntara a Edgar Guerra, Edgar, ¿cuál es su estado civil? ¿Usted qué respondería? No se escucha, creo que tiene problemas con el micrófono. Alan, ¿cuál sería su estado civil? ¿Cuál sería su estado civil, Alan? Bueno, en mi caso yo diría que soy casado, Lick. ¿Casado? Estuardo, ¿cuál sería su estado civil? Soltero. Soltero. Melissa decía en el chat que es soltera. Si le preguntáramos, por ejemplo, a Eben, Eben, ¿cuál es su estado civil? Sola dice que es casada, Edgar dice que es casado. Si le preguntáramos a Eric Castellanos, ¿cuál es su estado civil? Soltero, licenciado, buenas noches. Buenas noches, soltero. Elizabeth dice en el chat que es soltera. Si le preguntáramos a Daniel. Casado, licenciado. Casado. Gladys, ¿cuál es su estado civil? Soltera, licenciado. Soltera. Si le preguntáramos a Ishmucané. Ismucané dice unión de hecho, ¿verdad? Kenneth dice soltero, Manuel soltero. Vean, ¿por qué les pregunté esto? No crean que uno es chute, ¿verdad? Sino es prácticamente para poner ejemplos. Generalmente, cuando nos referimos al estado civil, lo más común es que generalmente, cuando uno le pregunta a una persona su estado civil, únicamente hace alusión a si es soltero, si es casado, o como bien mencionaron, Ismucané, que es unida de hecho, ¿verdad? Sin embargo, el estado civil es muchísimo más que solo delimitarse a saber si es soltero o es casado. Cuando nos referimos al estado civil, es aquel atributo de la persona jurídica individual consistente en la situación jurídica en la cual se encuentra una persona en relación con las diversas instituciones sociales. ¿Sí? Nosotros tenemos un estado civil en relación a la familia, tenemos un estado civil en relación al Estado, tenemos un estado civil en relación a nosotros mismos. Por ejemplo, respecto a la familia, yo puedo ser soltero o puedo ser casado. Sí, y aquí hago una aclaración, ¿verdad? Ser viudo o viuda no es estado civil. Hay quienes, sobre todo personas ya
de una mayor edad que han enviudado. Y cuando uno les pregunta al Estado civil para hacer algún trámite legal, algún contrato, alguna demanda, le dicen que es soltera por viudez o que es viuda, que es viudo. ¿Sí? Ese Estado civil no existe, legalmente hablando, ¿verdad? O sea, es soltero o se es casado. Si usted estaba casado y lamentablemente fallece su cónyuge, automáticamente pasa a tener libertad de Estado y a ser soltero o soltero. Bien, con relación a la familia, no solo se puede ser soltero, casado o estar en unión de hecho. También se puede ser padre, se puede ser hijo, se puede ser abuelo, se puede ser nieto, ¿verdad? Con relación al Estado, se puede ser nacional o extranjero. Y con relación, en este caso, asimismo se puede ser capaz o incapaz en cuanto a que se puede ejercer derechos y obligaciones. Pregunta Daniela, al ser divorciada. Cuando dos personas contraen matrimonio y luego de eso deciden divorciarse, el divorcio, al ser declarado con lugar, automáticamente uno de los efectos jurídicos es dejar en libertad de Estado a la persona. ¿Sí? Es decir, si usted estaba casada y se divorció, ahora es soltera. O viceversa, ¿verdad? Es soltero. Pamela, adelante. Buenas noches, licenciado. Es similar mi pregunta. Yo me casé, me divorcié, pero sostengo una relación con mi pareja, pero no estamos casados legalmente y tampoco puedo decir que es una unión de hecho, porque si no estoy mal, se dice La unión de tiene que hecho cuando declarar uno ante ya, un notario. ya está declarada. Ajá, entonces Tiene no que declararla ante un ningún. notario, ante un funcionario y tiene que llenar varios requisitos. Entonces, en ese sentido, Son mi solteros estado los dos. civil. Ah, bueno, ok, gracias. Son solteros porque ustedes continúan en libertad de Estado. Las únicas formas para no estar en libertad de Estado es contraer matrimonio o declarar legalmente la unión de hecho. Muchas personas, por ejemplo, y eso les va a tocar ver mucho cuando ustedes ya estén ejerciendo como abogados o como notarios, uno les pregunta, dependiendo del trámite que se vaya a realizar, porque es bastante común preguntar. Digamos, el Estado civil es una de las 6 generales básicas que se pregunta y que llevan todos los trámites, ¿verdad? Nombre, apellido, nacionalidad, domicilio, estado civil, profesión, oficio y edad. Las personas le dicen que están unidos de hecho, pero cuando usted les pide su DPI, aparece que son solteras. Y ellos le explican a uno que ya tienen más de 30 años de vivir juntos. Eso no afecta, ¿verdad? Hasta que no se declare legalmente la unión de hecho, llenando los requisitos que establece la ley, se es soltero. De lo contrario, son pareja, están viviendo juntos, están conviviendo, pero no es una unión de hecho como tal. Gracias, licenciado. Ahora, si las personas que están unidas de hecho legalmente, o sea, ya se declaró, se separan, quedan en libertad de Estado y pasan a ser solteras, ¿verdad? Hay que dejar sin efecto esa unión de hecho también. Bien. Esto sería lo referente al Estado civil. ¿Hay alguna duda con el Estado civil? Todo claro, Todo claro, licenciado. En parte todo claro, gracias. Bien. Mañana tienen examen, ¿verdad? Sí, Lic. Así es, licenciado. ¿Seguimos o la dejamos aquí para que estudien? Ahí dejémoslo para poder estudiar, Lic, gracias. Muy bien, sí, yo creo que ya avanzamos bastante. Vean, vamos a programar, yo les avisaría mañana a través de Classroom, por favor. Vamos a programar la sesión extraordinaria que yo les decía. Mañana les indico yo en el transcurso de la mañana cuándo, a qué hora. Les estaría mandando también un nuevo enlace, ¿verdad? Porque para jueves no tenemos, para poder ver todo el tema referente a la persona jurídica colectiva. Iba a avanzar ahorita para servirles un poco con la persona jurídica colectiva en su parte básica, pero tienen examen mañana, entonces ya son un poquito las 8 de la noche y también entiendo que no solo estudian, ¿verdad? Tendrán que ver a sus hijos o otro tema, entonces lo dejamos por acá. Vamos a continuar la siguiente clase, haciéndoles la salvedad que ya no tenemos clase de acá al examen, por lo tanto, la clase sería fuera de horario, ¿verdad? Yo con mucho gusto la doy,
pero también necesitaría de la presencia de ustedes, ¿verdad? Nos ponemos de acuerdo, se buscan mañana a través de Claro, yo les indico cómo va a ser la metodología, qué día va a ser, y entonces lo dejaríamos por acá. Les deseo muchos éxitos en su examen de mañana, en su estudio para mañana. Cualquier duda siempre quedo a la orden. Que descansen. Gracias, licenciado. Muchas gracias, licenciado. Gracias.